Los periodistas. Maestro Don Oix Balanqué Bautista, bienvenido nuevamente aquí a la sesión de café. De café, un cafecito Matutino. Semanal. Y como esas viejas charlas de café en donde se arreglaba el mundo. Qué bonito, ¿no? la verdad. Sí, y ahora son esas charlas de café, ya son en las redes sociales. Ahí viene el que sí sabe, porque su esposa es prima del gobernador. Uh-huh. Entonces sí sabe. Él sí sabía. Sí. Así se decía, ¿no? Sí. O el agente secreto que llegaba y se paraba a un lado y estaban tomando ahí. Se paraba ya en la mesa de junto. Así, como que papaloteaba. Que además esas charlas de café eran en los portales, entonces era más de la Aguirre, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues pensando, por ejemplo, cómo han cambiado estas cosas, de que ahora estas charlas de café, por ejemplo, ya son más que nada en las redes sociales, ya sin café, ¿no? En donde hay un intercambio de ideas y de precisamente yo sé de esto y me informe de tal cosa. Estos cambios nos damos cuenta, entendemos que el cúmulo de lo social, en todas sus dimensiones, en la parte política, en la parte social, vaya, y en las otras instituciones que arman a la sociedad, la podemos considerar como una entidad, ¿no? Como un ente. Y como un ente, también de repente tiene características muy semejantes a las de una persona, y sobre todo que podría sufrir enfermedades mentales, ¿no? Tal es el caso de la conciencia social y de las acciones, que de repente vemos cosas como contradictorias y que dices, esto me suena más bien como a esquizofrenia, como a alguna cuestión que está mal. Para concretar, la semana pasada el Congreso Local Poblano aprobó una ley de bienestar animal, en contra del maltrato animal, ¿no? En donde hay se preocupan multas más por los animales que por los seres humanos. Claro, pero la parte como de repente que uno piensa, si ves como un ente, dices, mientras que el Congreso Federal está aprobando una ley para el maltrato humano, ¿no? Sí. Es decir, qué incongruencia, esa incongruencia, sí. Dices, esto por suerte respetaron a los toros, sí, y las peleas de gallos. Y las peleas de gallos y los zoológicos. Los zoológicos. ¿No? Pues porque las tres cosas tienen que ver con negocio. Hombre, ¿no? Por favor, el toro ¿Sí? deja. Bueno, dices, a ver, es que no me cabe en la cabeza que en una entidad que es el sistema social mexicano, sociopolítico mexicano, por un lado están aprobando leyes para proteger a los animales, pero por otro lado están aprobando leyes para someter a los humanos y maltratarlos, hacer legal el maltrato al humano. Dices, es que una persona de repente tiene doble personalidad o qué, o esto, y que más bien raya en la psicosis o en la esquizofrenia, sí, ¿no? Sí. Me duele más lo que le pasa a mi perro, a mi gato, que lo que le pasa a mi familiar, ¿no? Y al final esto simplemente es un síntoma de que precisamente en este sistema nervioso, llamémosle, de la entidad que es México, está sucediendo algo. Si lo relacionamos con la semana pasada, que fue la celebración a la Virgen de Guadalupe, y que resulta que este año ha sido el más copioso, 7.3 millones de personas fueron a la villa, entendiendo que la devoción a la Virgen de Guadalupe es una búsqueda de bienestar espiritual, de pedirle algo a la Virgen, de agradecerle a la Virgen algo, desde el punto de vista espiritual, que luego se traduce en lo material o en lo económico. Es decir, tenemos indicadores de que hay una crisis de conciencia espiritual y de bienestar social, que hay una crisis en donde el bienestar social está en problemas, viendo estos indicadores. La alta devoción o manifestación a la devoción de la Virgen de Guadalupe, una ley
que buscan militarizar al país, ¿no? Contra y una los ley, derechos humanos, ¿no? sí, una ley contra los derechos humanos, así es como lo han definido internacionalmente, ¿no? Sí. Y que será muy polémica y lo que tú quieras, y hay unos que y a lo mejor hasta necesaria en determinado momento. ¿sí? Pero finalmente va en contra del espíritu humanista de la Constitución, del origen de la Constitución, eso por un lado, y por otro lado una ley que está defendiendo a los animales. Entonces, esas tres cosas que sucedieron en una misma semana es kafkiano. O sea, ¿qué clase de sociedad somos? ¿Qué clase de país somos? De repente uno piensa aquella entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky a Luis Buñuel, cuando Zabludovsky se molestó de las pocas veces donde sí, porque Buñuel dijo que él hacía cine costumbrista en México, porque México es surrealista por naturaleza, por esencia, culturalmente hablando. Y de repente con esto uno dice, creo que sí, Buñuel tenía razón. Y es Juan Orol, sí, por favor, también, ese ¿no? Cine también, ¿no? Sí. Y dices, bueno, creo que sí, Pues pero ese más, surrealismo está en la política, como ejemplo, está en lo social. Como ejemplo, la canción vernácula. ¿No? Te amo, y a la hora pero que ya te odio, tengo, ¿no? te pego y eres una cosa, ¿no? Pero te perdono. Sí, esas incongruencias. Y se me olvidó que te olvidé y cosas de ese tipo, ¿no? sí. Esas incongruencias, inconsistencias de lo que digo mientras hago lo contrario, de repente. Y eso llevado a la política, claro, es todo este mundo es que estamos exacto, viviendo, ¿no? de deterioro social y todo. ¿Y qué pasa con la sociedad? Pues que no sabe para dónde ir, para dónde reaccionar, y entonces la única salida que le queda es pedirle a la Virgen que ayude. Sí. O sea, en la medida que no realizamos los deseos terrenales, nos acercamos a la parte espiritual a través de la Virgen. Porque no nos queda de otra, aparentemente, pues la Virgen, ¿no? va a tener más votos que cualquiera de los candidatos presidenciales. Claro, sí. El próximo año, quién sabe, vamos a estar peor todavía, ¿no? Sí, ¿no? Este año hubo, ¿cuántos? ¿7.3 millones? De visitantes a la villa. El día de la villa. Ajá. Ahora imagínate, pero luego viene cada día le toca a una diócesis. Entonces, imagínate. Es esta tendencia por buscar un refugio espiritual es porque en la vida real material no estamos teniendo algo, ¿no? Significado de vida, sentido de vida, ¿no? Y tiene que ver con esta especie, como te digo, no sé, llamarle esquizofrenia o psicosis de político-social, ¿no? Digno de un análisis sociológico. Leyes extrañas, ¿no? Básicamente legislaciones extrañas, ajenas al sentido humano y al sentido social, por búsqueda de... Alguien decía de poder, por ahí etcétera, que el próximo presidente de México, si quiere tener éxito, debe tener como asesor no a un gran estratega político, sino a un antropólogo social. Claro, sí. Y creo que no está lejana el comentario, ¿no? O sea, y alguien también con conocimientos del humanismo. Del humanismo. ¿No? Porque precisamente, finalmente, Aristóteles decía en política que la obligación del político era buscar la felicidad de todos. Claro. ¿No? Uh-huh. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que necesitamos para ser felices? Y eso es lo que debe hacer el político, ¿no? Interpretar todo lo que la gente quiere y llevarlo a realidad. Sí, por eso es necesario, ¿no? Este antropólogo social que dices tú, claro. Y este humanista, alguien que tenga estudios de humanismo, para que pueda asesorar al político, que finalmente tiene que crear las condiciones para la felicidad humana. Claro. No la felicidad personal, sino la felicidad humana. Claro. Primero está la felicidad de todos y luego la personal. ¿No? Y ese es el problema. Muy bien. ¿No? Muy interesante. Buena reflexión. Entonces, pues estamos al borde de la esquizofrenia social, ¿no? La inanita. Sí. Muy bien. Y quién sabe qué vaya a pasar. Pues esperemos que los Santos Reyes nos traigan un regalo contra la esquizofrenia. Eso esperemos, por lo menos una medicina, ¿no? Bueno, maestro Noé, hoy muy breve y más que sustancioso. Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí vienes todavía? Ok.
No sé si el lunes, porque el lunes es Navidad. Ah, bueno, tal vez sí, el martes, ¿no? Bueno.